que ahora sí. Buenas noches, Antonio. Gracias por atender a la invitación de Infinitos. A manera de presentación, quisiéramos preguntarte qué es Gemail Arquitectura. Bueno, Gemail Arquitectura es el estado actual de una práctica que inicia como un proyecto personal hace 11 años. Digamos que tiene que ver con mi formación. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial y recién, digamos, terminé diseño, fui a Barcelona, hice una práctica allí y a la vuelta inicié una práctica bajo la idea de oficina informal, ¿no? Como una idea de espacio de trabajo en donde lo que nos interesaba era la energía de las ideas, sin necesidad como de estar enfocados en un proyecto específico, un tipo de proyecto específico. Según la propia página web de Gemail Arquitectura, ustedes son una oficina de arquitectura que desarrolla proyectos de diversas escalas, desde mobiliario, realización de instalaciones, exposiciones, intervenciones en el espacio urbano, hasta remodelaciones de oficinas, locales o casas. Entendiendo que cada encargo es una oportunidad para desarrollar una idea en común, ¿en qué consiste la práctica de Gemail Arquitectura? ¿Cuáles son los argumentos o los intereses que tienen ustedes y que quieren poner a prueba en cada proyecto? Sí, definitivamente nosotros hemos querido huir de la especialización proyectual, tanto nos ha sido posible, sobre todo porque entendemos que la arquitectura es una sola cosa. O sea, la arquitectura es una cosa que habita o se resuelve a través de un detalle o se resuelve a través de un edificio público o privado. No hay una predilección necesariamente enfocada como a un programa arquitectónico predilecto en el trabajo. Y en ese sentido, el repertorio como de ideas proyectuales o de inclinaciones con las cuales resolvemos los proyectos, pues son compartidas para todas ellas. Digamos que a mí hay una frase de Sisa que me encanta, que es que un proyecto es la maqueta del siguiente. Digamos que hay una insistencia como en la forma en la que nos enfrentamos a los proyectos que nos permite pensar que las ideas vienen encadenadas y que sin importar del programa o la localización, la permanencia, porque a veces hacemos arquitecturas, urbanismos efímeros, ¿no? Como situaciones que se montan o se desmontan, pues puedan persistir dentro del encargo. Entonces, digamos que hoy en día nosotros hemos querido como acotar ese universo 10 años después en 4 ámbitos de trabajo pues muy concretos. Tú mencionaste algunos, tienen que ver con la vivienda como un problema de la domesticidad, es decir, nos interesa como línea de trabajo la habitabilidad, la gestión de la vivienda a nivel urbano, pero también nos interesa los emprendimientos, es decir, cómo la arquitectura puede estar al servicio como de sectores creativos que normalmente necesitan soluciones espaciales que requieren más o menos riesgo, y ahí es donde entramos. Y nos hemos enfocado también en la cultura. Digamos que pues Colombia es un país que ha estado como muy relegado en muchas discusiones, pues digamos ha estado bastante enfrentado como a violencia, a conflictos internos, a estigmatizaciones. Y recientemente, digamos de una década para acá, se puede decir que el país como que ha tomado una especie de segundo aire, y eso se nota, digamos, en su capital cultural, ¿no? Y ahí es donde hemos querido también enfocar nuestra práctica, que tiene que ver con colaboraciones con instituciones, museos, galerías, espacios, artistas, sobre todo como de gran complejidad. Nos interesa saltar a la gran escala o a veces como a desarrollar complejidad, proyectos de complejidad a través de ese hilo argumental. Y últimamente estamos llegando a otra escala, digamos, de una manera mucho más orgánica, ¿no? Que es la escala de la ciudad. Todo eso, digamos que, pues sí que habla como de cierta flexibilidad, como en los perfiles de los encargos, pero insisto que están encadenados entre sí porque se comparten como principios elementales, una búsqueda constante de favorecer la diversidad, ¿no? Ese ha sido
en cierta medida como la búsqueda transversal del trabajo que hemos hecho en 11 años, y es cómo construir esquemas de trabajo en los que se favorezca la existencia de múltiples actores, por ejemplo, de formas de vida, de procedencias materiales, técnicas, de mayor o menor resolución, de incluso como situaciones formales y plásticas. Hemos ido como encontrando que eso es una forma de entender de manera más simétrica la vida y que la arquitectura puede representarlo. Justamente mencionaste el término diversidad. En su página web precisan que a través de la diversidad tienen la intención de desestimar las simplificaciones o hegemonías que podría tener trabajar con esta gran variedad de proyectos, escalas, tamaños, tipologías. ¿Podrías expandir un poco la acepción de diversidad con la que ustedes operan? Claro, empieza con digamos, reconocimiento como del campo de la biología y de la ecología. Digamos que pues en la universidad yo estuve trabajando con biólogos y vi clases de biología como muy intensas en un momento como de mi inclinación personal. Leí Capra, leí pues La trama de la vida, y ese libro pues para mí fue como fundamental y me dio como herramientas para entender un poco el contexto en el que estamos. Es decir, pues países como Colombia, con esa historia como colonial, violenta, tienen muchísimos problemas como de definir una identidad, y a mí me parece que es totalmente como crucial, o es un síntoma a veces como de que las cosas sean tan disfuncionales. O sea, un país que tiene una identidad tan difusa, pues es un país muy susceptible y muy, digamos, en cierta medida como vulnerable a todo tipo de temas, y la arquitectura no está por fuera de eso. Es decir, una escuela, una práctica nacional que no esté como muy enraizada, o que no entienda un poco el contexto del que viene, pues me parece una práctica débil o prescindible. Y en esa medida el discurso de la diversidad pues se amolda muy bien a territorios en Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela o Colombia. Y cuando hablamos de diversidad lo hablamos en un marco extendido, no solamente biológico, ecológico, en términos como de la población de especies de fauna y flora que existen, que es megapotencial, ¿no?, en estos países, sino a nivel, digamos, cultural, político, étnico, lingüístico. Pues Colombia es bastante rico en ese sentido. Cuando nosotros entendemos que el estímulo de la diversidad es parte como de la espina dorsal del trabajo que queremos hacer, porque se aplica mucho más a la realidad y nos permite dialogar mucho mejor con la realidad imperfecta con la que a veces hay que trabajar aquí, pues entendemos que la diversidad es simplemente una plataforma de acción. Entonces, te decía, no es solamente diversidad, digamos, en término estrictamente ecológico, sino está ampliado, y sí que nos interesa ensayar rangos tecnológicos y materiales en los procesos. Y me parece que en la diversidad se resumen muchos de las crisis y de las urgencias que tenemos. Es decir, las crisis de identidad, la emergencia como de nuevas singularidades, el respeto por las inclinaciones, por la diferencia. Sobre todo en un país tan polarizado y politizado, me parece que es ideal que la arquitectura se ponga al servicio de visualizar muchas de esas situaciones, y pues es casi que lo que tratamos de hacer día a día con el trabajo que hacemos. Por lo que nos comentas, pareciera que tácitamente cada proyecto tiene una dosis de investigación en su desarrollo. ¿Para ustedes la investigación en arquitectura consiste en un acto previo, paralelo o posterior a la proyectación? ¿Emplean ustedes algún proceso empírico o solo ocupan metodologías espontáneas atingentes a cada encargo? Sí, pues te diría que es una mezcla un poquito de todas las anteriores. Es decir, yo no concibo la práctica separada de la teoría y de la investigación. No concibo la idea de hacer proyectos que estén desencadenados uno del otro. Es decir, entiendo que la práctica es una línea de tiempo
en la que un proyecto va generando conclusiones para el siguiente y que hay veces eso se evidencia más o menos en los proyectos. Digamos que yo he tratado de hacer taxonomías a propósito de los 11 años que llevamos de práctica, de los esfuerzos que hacemos a nivel formal o material o tecnológico o programático, y evidentemente hay como unas líneas guías pues que rigen ese trabajo y en los cuales se puede como reconocer cierta investigación de fondo, ¿no? O sea, en cierto tipo de geometría, en el uso de ciertos materiales, pero también en el desempeño y en la vida que ofrecen los proyectos, incluso de la vida más espontánea que esos proyectos pueden generar. No todos los proyectos tienen el mismo espacio como de tiempo y el mismo espacio como de desarrollo para poder como construir esquemas de documentación, de teorización, ¿no? o de investigación tan profundos como otros, pero sí hay proyectos de base que nos permiten hacerlo. Entonces te diría que eso también tiene que ver pues un poco como con el tipo de práctica o de academia en la que yo estuve en un momento dado, con también siento que cierta formación como docente puede influir en eso, porque finalmente la docencia obliga a esa retroalimentación permanente con la realidad, ¿no? O sea, como que esa es una manera de medir lo que se aprende o lo que se enseña en las aulas con la realidad, es a través del proyecto. Y los arquitectos que a mí me interesan desde siempre, o sea, ni siquiera desde la modernidad, sino desde siempre, han sido los arquitectos que han combinado con mayor solvencia pues la idea de proyectar con la idea de teorizar. Entonces es fundamental para nosotros poder documentar nuestros proyectos, publicarlos cuando sea posible, o hacer proyectos incluso autoencargos, como algunas veces los hemos hecho, que nos permitan investigar sobre temas en los que nos está interesando X o Y situación. Nos parece interesante que declaran que les interesa mucho prestar atención a los procesos implicados en el diseño y construcción de las obras, es decir, destacar el proyecto que marca cada obra. En este sentido, nos gustaría preguntarles sobre qué herramientas han desarrollado para registrar, representar e incluso divulgar estos procesos. Sí, digamos que de todas maneras como hay una práctica muy disciplinar dentro de la vida cotidiana del estudio, en el sentido en que los proyectos se hacen normalmente como en un momento específico, de una manera bastante, digamos, moderna o disciplinar, diría yo, asociado como a la producción de planimetrías, de maquetas de estudio, de visualizaciones, de prototipos de detalles en ciertos casos, y en ese sentido no dista mucho como de una práctica pues que intentamos hacer lo más riguroso posible. Pero por otro lado, digamos que existen como otras maneras de investigar sobre los proyectos, a veces de manera indirecta. Sí que hacemos un esfuerzo específico por registrar lo procesual dentro de los proyectos, es decir, para nosotros el proceso es aún más importante que la idea primogénea. Digamos que no sé cómo explicarlo bien, pero estamos muy abiertos y nos como bastante entrenados aquí a que el devenir de las cosas, la cotidianidad o los procesos del desarrollo de una obra o la construcción permeen las ideas, no solamente de la ejecución, sino de la conceptualización de los proyectos. Es decir, muchos de los proyectos que hacemos terminan dando como unos rumbos inesperados al testearlos con variables de la realidad. Variables de la realidad no solamente son el programa o el terreno, sino pues el cliente,
el presupuesto y todo ese tipo como de restricciones que para nosotros terminan siendo un kit de variables que intentamos volver positivas. O sea, como que hay cierto optimismo con el que hemos aprendido a trabajar y se basa justamente en eso, en que ese paquete de restricciones lo podamos identificar muy bien como un procedimiento casi diagramático preliminar al diseño. O sea, yo creo que estoy muy alineado con arquitectos que defienden que el proceso proyectual tiene tanto de gesto como inspiracional y plástico como de resolver una ecuación de variables. Es decir, la forma es una ecuación de transformar ciertas variables y esas variables tienen que ver con esas restricciones y cómo con cierta habilidad práctica o técnica a través de un discurso técnico se pueden volver en variables positivas dentro del proyecto. Además de la realización de encargos, también han desarrollado una dilatada carrera en el campo de la docencia. ¿Qué particularidades les ofrecen los proyectos académicos que proponen dentro de la universidad, a diferencia de los proyectos que desarrollan en la oficina? Sí, digamos que evidentemente pues yo tuve como un tránsito por la universidad un poco extenso. O sea, yo entré en el 2000 y salí en el 2015. O sea, tuve 15 años corridos dentro de la universidad, prácticamente ininterrumpidos. Pues entre esas, porque como les contaba, hice 2 carreras que se traslaparon y luego pues 7 años de docencia como inmediata, ¿no? O sea, fue un paso un poquito como orgánico entre graduarse y entrar, asumir un rol como docente inmediato. Y eso, digamos que me dio como cierta posibilidad de madurar algunas de las ideas que había tenido como desde un plano como mucho más académico siendo estudiante, pero al mismo tiempo me llevó como un punto de saturación en el tema. Es decir, tomé una pausa como de la docencia justamente porque sentía que a veces no podía separar la práctica dentro de la oficina con la práctica docente. Y ni siquiera es una autocrítica, porque aún no sé si eso sea una manera correcta o no de ejercer. Me parece simplemente que era la que se me daba porque la vida en los tiempos de la docencia y la práctica están como completamente entremezcladas. O sea, pues yo hacía 9 horas de clase a la semana y era imposible desligar una cosa con la otra. Y por supuesto sentía que los proyectos que estábamos haciendo en la universidad pues tenían como muchos matices personales como de casi que como de las inclinaciones con las que nosotros resolvemos los proyectos acá y viceversa. O sea, digamos, evidentemente que la docencia es como el campo en donde experimentar de manera más radical ciertas situaciones que la vida como cotidiana de una oficina no permite, pero pues a veces llegar como a consolidar esa idea que tú quieres experimentar en el salón de clases toma tiempo. Y simplemente como quería como depurar mucho más esas ideas, concibo la práctica como una idea permanente de la especialización. O sea, no creo que hay un estado ideal solo trabajando en un estudio, solo trabajando en la academia, solo teorizando, sino construir como una amalgama. Y creo que esas son las posibilidades que tiene como esta generación de ser bastante flexible. Además que ahora más, porque lo que estoy viendo es que están surgiendo como una nueva, digamos, la generación que le sigue a mi generación de arquitectura. La veo con un potencial como de cierta crisis existencial que se convierte en un potencial. Es decir, esta generación, pero ya no solamente de arquitectos, sino planetaria, está en una crisis porque es una generación de tránsito en la que hay como 1000 problemas que no se van a poder resolver, pero es muy individualista, pero también está hiperconectada, hipereducada en ciertos términos. Y como que ese vacío existencial los lleva a explorar en campos que están mucho más allá de la arquitectura, que en algunos casos se combina con la arquitectura, es decir, exploran otros territorios que
sería, no, digamos, interminable una lista, pero pues, o sea, hay muchos arquitectos explorando en cine, en arte, en diseño, en moda, en biología, en política, es decir, en mil como territorios que están por fuera de la arquitectura y que algunos pueden como traslapar con su práctica de una manera como muy potente y hacer cosas maravillosas con eso, o otros simplemente como que no les interesa que eso se toque, ¿no? Pero pues eso es algo de lo que presiento ahora que está pasando como con la práctica, e inclusive a mí personalmente también. O sea, me parece que los dogmas finalmente pues ya se cayeron hace tiempo y mostraron lo peligroso que eran, inclusive para el ejercicio de la arquitectura. O sea, creer tan firmemente en ciertas como principios ya se volvió contraproducente después de todo el tránsito y todos los aprendizajes de la posmodernidad. Y a mí me gustaba estar bastante abierto como a esas intuiciones, y a veces por eso termino volviendo a la academia casi como un sitio seguro, ¿no? Como un piso firme. O sea, siento que ahí es donde de alguna manera más libertad de experimentar hay, pero como con ciertas reglas que te permiten como no dispersarte. Te agradecería, Antonio, por haber tenido el interés de participar. No, muchas gracias también pues por el interés de buscar cosas dentro del trabajo que estamos haciendo y dentro de esa gente tan potente que están vinculando, y muchas gracias.